Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que vean el presente video. Como lo indica el título, lo que vamos a hacer a continuación va a ser modelar una columna que va a formar parte de un marco a momento. Entonces, obviamente vamos a comenzar definiendo la modalidad. Entonces, en el caso de la modalidad va a ser una revisión porque ya conocemos toda la geometría. Entonces, vamos a modelar la columna superior que tenemos en este ejemplo de cálculo, que es el ejemplo, bueno, ahí aparece el número y está en la guía de los ejemplos de diseño de la ISC. Entonces vamos a modelar esta columna en el software Parf SGK, donde tenemos, bueno, básicamente la siguiente información. En las vigas superiores son de perfiles W 18 por 50 y las vigas inferiores es de W 24 por 55, y además de eso el problema indica de que la columna está continuamente arriostrada en el eje débil. Entonces significa que al final lo que es el factor K obviamente lo vamos a calcular con los valores que nos están llegando a cada uno de las juntas. Entonces, en una sola dirección, y en la otra dirección es irrelevante porque está continuamente arrastrada, y entonces no requerimos realizar ese cálculo porque al final el KL entre R es cero, porque la L de arrastramiento, el KL es igual a cero, el no arrastrado, perdón. Entonces, vamos a proceder. Seleccionamos columna convencional, perdón, y damos a ejecutar. Nos aparece la siguiente opción. Y luego vamos a seleccionar la modalidad de columna, le damos a aceptar para que se nos habilite el resto de las opciones. Entonces nos vamos a sección geométrica, le damos clic y seleccionamos el perfil que vamos a utilizar. En este caso es un perfil 14 por 82. Entonces seleccionamos un 14 por 82 y después le vamos a asignar la longitud. En este caso tiene una longitud de, de 14 pies. Entonces, con eso vamos a trabajar. Y en el caso de las vigas, ambas tienen una longitud de 35. Tanto las inferiores como en el caso de las superiores tienen la misma longitud. Entonces tiene 14. Le damos clic en ejecutar, enter, y ya se nos actualizó automáticamente nuestro modelo dinámico tridimensional de nuestra columna. Vamos a asignar lo que es el material. Creo que, si no mal, bueno, aquí dice es un ACTM A992. Entonces lo dejamos por defecto, aceptar. Luego vamos a los factores de ajuste. Siempre avanzamos horizontalmente sobre este toolbars. Y luego vamos a definir las condiciones de arriostramiento. En primer lugar, vamos a definir que, o sea, no está arriostrada en el eje X, y que en el eje Y va a tener un arrastramiento continuo, y vamos a definir el mismo valor para el eje Z. Entonces, para que el valor que predomine al final va a ser el pandeo flexionante alrededor del eje fuerte. Entonces le damos clic en asignar y aceptar. Posteriormente nos desplazamos a, a esta ventana, a esta pestaña, perdón. Entonces vamos a darle clic en factor K, y luego en el caso de las opciones de cálculo que se encuentran aquí, nosotros vamos a darle en la opción de definir K de una columna en un marco. Y se nos abre la siguiente ventana. Entonces, lo primero que nosotros debemos de definir va a ser básicamente la ubicación relativa de la columna. Si es una columna intermedia,
si es una columna superior o si es una columna de un piso inferior. Entonces, porque básicamente a partir de ahí es que va a trabajar el software para calcular el factor de K. Entonces, en este caso es una columna superior. Si se fijan, aquí se actualiza un pequeño picture box con un gráfico del modelo de columna. Entonces, superior, intermedia o inferior. En el caso de que estemos modelando esta columna de aquí. Entonces, pero tenemos una columna superior porque dijimos que íbamos a modelar una superior. Incluso posteriormente pudiésemos publicar un ejercicio para modelar lo que es la columna inferior de aquí y lo vamos a hacer. Entonces, de hecho, vamos a darle una segunda parte a este para modelar esta columna que está aquí y que vean en cuál es la variante en el programa. Entonces, estamos trabajando la columna superior que se encuentra en esta parte de aquí. Entonces, esa es la columna que vamos a modelar. Entonces, después de que definimos la ubicación relativa, tenemos que designar la condición del marco. Entonces, la condición del marco la encontramos en esta parte. Entonces, básicamente, tenemos que indicarle al problema si estamos trabajando con un marco arriostrado o un no arriostrado. Es decir, si definimos en la condición del marco un arriostrado en el eje X o en el eje Y, lo que le estamos indicando es que es un marco que tiene arriostramiento. Entonces, en el caso de que sea no arriostrado, pues trabaja como un marco a momento. Y este problema, básicamente creo que es un marco a momento, moment frame. Entonces, mm, es un marco no arriostrado en los dos sentidos. Una vez que definimos la condición del marco, tenemos que seleccionar el eje para ingresar estos datos de aquí. Entonces, básicamente tenemos que hacer lo siguiente. Primero, seleccionamos en este combo box de aquí el eje. Entonces, posteriormente, tenemos que ir a estas opciones que están aquí abajo y asignarle unos valores respectivos. Entonces, una vez que le asignamos esos valores, tenemos que darle clic a este botón de aquí, en asignar. Luego, cambiamos nuevamente esta opción a eje Y tenemos que volver a cambiar los valores que están aquí y después de eso volvemos a dar clic en el botón asignar. Entonces, básicamente de esa forma vamos a proceder. Entonces, por defecto está habilitado la opción del eje fuerte, entonces vamos a comenzar a asignar los valores. Ok, me dice viga superior. Entonces luego me pregunta cuál es el perfil. En el caso de las vigas superiores tenemos una viga que entra por la derecha y por la izquierda. Entonces, obviamente que en el sentido del eje fuerte. Entonces, es decir, hablamos de estas vigas que están aquí. Estas vigas superiores que ambas son de 18 por 50 y tienen una longitud de 35 pies. Entonces, 18 por 50. La viga que entra por la derecha es una 18 por 50. Ojo, si tuviésemos, por ejemplo, una columna de borde, entonces significa de que va a estar entrando una sola viga en el eje fuerte. O sea, este, en el sentido del eje fuerte. Entonces, si solamente hay una viga, pues le dejo la opción de ninguna en una de estas dos. Le dejo ninguna y básicamente eso, pues, y luego coloco aquí el valor del perfil que voy a utilizar para la otra viga. Entonces, pero aquí tenemos una W 18 por 50.
Entonces 18 por 50 está aquí. Luego le asignamos una longitud de 35 pies. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para este valor. Entonces dejamos un 18 por 50 en la viga izquierda. Ahorita lo que está haciendo básicamente es lo siguiente. Estamos asignando la geometría de estos elementos, de esta viga y de esta otra viga. Luego vamos a asignar la geometría de esta viga y la viga que está en la parte de atrás. Entonces, 18 por 50 y aquí lo dejamos en 35. Luego vamos con las vigas inferiores, es decir, las que les señalé anteriormente. Entonces, en el caso de las vigas inferiores, lo que tenemos es un W 24 por 55 y una longitud de 35 pies. Entonces, de esa forma vamos a proceder. 24 por 55 y una longitud de 35 pies. Y aquí 24 por 55 y una longitud de 35 pies. Y por último nos pide la geometría de la columna inferior y esto obviamente está deshabilitado porque no tiene ninguna columna por encima. Entonces como aquí no hay ninguna columna en esta parte por encima del miembro que estamos nosotros modelando, que en este caso es esta columna de aquí, entonces me aparece deshabilitada la opción de columna superior y solo me aparece habilitada la opción de columna inferior porque básicamente es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces en la columna inferior es prácticamente la misma sección transversal, es una W14 por 82. Entonces W14 por 82. Y aquí le damos una altura de 14 pies también. Entonces, una vez que ya llenamos todos estos campos de aquí, le damos clic en asignar datos y en aceptar. Entonces, luego tenemos que ir al eje débil, al eje Y. Ya sabemos que para el eje Y el valor de K es irrelevante porque al final el valor de LB, o mejor dicho, el valor de KL, la longitud no soportada de la columna es 0. Entonces, no nos va a interesar, pues, porque si la longitud no arrastrada es 0, pues al final KL va a ser 0. Sin embargo, aquí cabe aclarar algunas cosas. De que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos que los otros miembros que están llegando en el eje débil, en la dirección en que trabaja el eje débil, son exactamente los mismos, es decir, las mismas vigas, obviamente que también la misma columna, y le damos clic en asignar datos de una sola vez y en aceptar, estaríamos cometiendo un error porque el programa trabaja de la siguiente manera, Entonces, tendríamos que, si por ejemplo en las vigas superiores son exactamente las mismas, tendría que seleccionar, por ejemplo, otra opción y luego volver a habilitar la opción anterior, que era 18 por 50. Lo mismo aquí, selecciono otra opción y luego vuelvo a habilitar la 18 por 50. Igual aquí, 24 por 55, selecciono otra opción y luego selecciono 24 por 55. Lo mismo aquí, 24 por 55. Entonces, esto lo tenemos que hacer para todos los valores, incluyendo para las columnas. Entonces, 14 por 84 y por último, 14 por 82. Entonces, si no hacemos eso, el programa nos va a arrojar un dato que no es correcto. Entonces, más adelante tal vez podamos mejorar esa parte porque tiene que ver con la programación. Entonces, le damos clic en asignar y luego en aceptar. Entonces, también, antes de ir a la parte del cálculo del factor, podríamos nuevamente en el eje Z, como aparece en esta opción de abajo, en esta opción de abajo de aquí, los mismos valores. Para un valor conservador
este, también aparece para ambos extremos restringidos, un extremo restringido y el otro libre. Entonces dejémoslo conservador porque también es irrelevante ya que le dimos que está continuamente arrastrado también. Calcular y aquí me calculó los valores. Entonces aquí yo tengo el KX, el KY y el KZ. Entonces tiene un KX de 1.48, un KY de 1.1 y un KZ pues que fue el que asignamos aquí. Le damos clic en aceptar y luego podemos continuar. Entonces de esa forma es que modelamos una columna que forma parte de un marco. Entonces luego tenemos que asignar lo que son las cargas. Entonces para las cargas dice que hay una carga muerta de básicamente 41.5 kips y una carga viva de 125 kips. Entonces vamos a trabajar con esos valores. Entonces en la opción de ingresar carga última la cambiamos a ingresar carga gravitacional. Entonces la carga muerta es de 41.5. Luego vamos a la opción del PL y es de 125. Entonces 125. Damos clic en asignar y damos clic en aceptar. Luego podemos ir a la opción de generar el reporte y listo. Entonces básicamente ella me hizo el cálculo. Entonces nuevamente, obviamente que estos valores van a ser indefinidos porque el KL entre R es 0 y por lo tanto cuando se calculen lo que son los esfuerzos elásticos del pandeo, tanto flexionante para el eje débil y torsionante para el eje Z, va a dar un valor indeterminado, entonces indefinido, y al final el valor que va a tomar va a ser este 168.66, que es el pandeo flexionante en el eje cuarto. Entonces me calcula también el QX, el QY en el caso de que sea necesario. Y por último, pues me va a presentar la resistencia nominal y la resistencia de diseño. Le damos clic en imprimir y me aparece esta opción y luego lo exporto a Excel, PDF o Word. Y básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias por ver el presente video.